Imagina visitar un país donde cada uno de tus pasos es monitoreado, donde no puedes fotografiar libremente y donde una simple desviación del itinerario puede resultar en serias consecuencias. Bienvenidos a Corea del Norte, el destino turístico más restrictivo del planeta. Mientras la mayoría de los países compiten para atraer turistas, Pyongyang parece hacer lo contrario, manteniendo sus puertas cerradas al mundo exterior. El régimen norcoreano trata el turismo no como actividad económica, sino como instrumento de propaganda cuidadosamente controlado. Cada visitante es visto simultáneamente como amenaza a la pureza ideológica y como oportunidad para mostrar una versión coreografiada de la realidad norcoreana. En este video vamos a revelar los entresijos del turismo en Corea del Norte, analizando la reciente reapertura del país en febrero de 2025, las reglas absurdas impuestas a los visitantes y por qué el régimen mantiene una postura tan aislacionista. Prepárate para conocer el país más cerrado del mundo, donde hasta una simple postal puede ser confiscada a la salida. Durante apenas 5 días, entre el 20 y 24 de febrero de 2025, ocurrió lo impensable. Corea del Norte permitió la entrada de turistas occidentales tras 5 años de aislamiento total. Solo 13 visitantes fueron autorizados. Un número tan pequeño que más parece un experimento controlado que una verdadera apertura turística. La ubicación elegida para esta experiencia fue sintomática. Razón: una ciudad en el extremo noreste, lejos de la capital Pyongyang. Esta región, designada como Zona Económica Especial, está cerca de las fronteras con China y Rusia, permitiendo un control rígido sobre los visitantes y limitando su exposición a la población local. Durante esta breve ventana, los turistas fueron sometidos a itinerarios minuciosamente planificados, siempre acompañados por guías que en realidad funcionan como vigilantes ideológicos. Cada actividad fue cuidadosamente orquestada para exhibir una versión idealizada del país, protegiendo al régimen de exposición indeseada. Esta prueba limitada reveló la estrategia norcoreana: experimentar con turismo extranjero sin comprometer su control narrativo absoluto. Para entender mejor esta postura, necesitamos analizar cómo el aislamiento del país se intensificó dramáticamente durante los últimos años, especialmente con la llegada de la pandemia. Corea del Norte siempre ha sido conocida por su aislacionismo, pero la pandemia de COVID-19 elevó esta postura a niveles sin precedentes. En enero de 2020, mientras el mundo aún intentaba comprender la dimensión de la amenaza, Pyongyang se convirtió en el primer país del mundo en sellar completamente sus fronteras. Un bloqueo total que sorprendió incluso a los observadores más experimentados del régimen. Este aislamiento extremo devastó una economía ya fragilizada por décadas de mala gestión y sanciones internacionales. El comercio exterior se desplomó cerca del 80%, agravando la escasez crónica de alimentos y medicamentos. Para un país cuya ideología oficial Juche predica la autosuficiencia, la pandemia ofreció la justificación perfecta para reforzar el control sobre su población y minimizar influencias externas. Durante estos 5 años de aislamiento total, ningún turista occidental pudo entrar en el país. Incluso diplomáticos y trabajadores humanitarios fueron forzados a abandonar el territorio norcoreano, creando un vacío de información sin precedentes. Las pocas noticias que escapaban venían de imágenes satelitales y raros relatos de desertores, pintando un cuadro sombrío de un país en profunda crisis económica y social. La reciente y limitada apertura turística debe entenderse en este contexto. Un régimen desesperado por divisas extranjeras, pero profundamente temeroso de perder el control ideológico sobre su población.
Y aun cuando decide permitir a algunos visitantes, las reglas para quién puede entrar siguen siendo extremadamente restrictivas. El turismo norcoreano opera bajo reglas que rozan lo absurdo. La reciente excursión fue rigurosamente monitoreada, con cada minuto planificado y cada interacción supervisada. Visitas espontáneas a mercados locales o conversaciones sin acompañamiento con ciudadanos comunes están terminantemente prohibidas. Los guías, casi siempre oficiales de inteligencia entrenados, nunca dejan a los visitantes solos, ni siquiera durante las comidas o en el hotel. La selección de los participantes revela mucho sobre las preocupaciones del régimen. Ningún estadounidense fue permitido en esta reapertura, reflejando la paranoia persistente hacia Estados Unidos. Solo ciudadanos de países considerados menos hostiles recibieron autorización: británicos, canadienses, australianos y europeos de naciones como Alemania, Austria, Francia, Italia y Grecia. Periodistas, investigadores académicos y activistas de derechos humanos son sistemáticamente vetados, independientemente de su nacionalidad. Fotografiar es una actividad altamente regulada. Imágenes de militares, construcciones inacabadas, personas comunes trabajando o cualquier escena que contradiga la narrativa oficial de prosperidad están prohibidas. No es inusual que los guías inspeccionen las cámaras de los turistas diariamente, borrando fotos consideradas problemáticas. Dispositivos con GPS o Internet son confiscados a la llegada o rígidamente controlados. Los paquetes turísticos presentan solo una versión altamente curada de Corea del Norte, con foco en monumentos grandiosos, actuaciones culturales elaboradas y tiendas especiales para extranjeros, donde la escasez crónica que afecta al resto del país parece no existir. Esta experiencia controlada se complementa con limitaciones severas en los medios de acceso al país. Durante la breve reapertura de febrero, todos los 13 turistas tuvieron que cruzar la frontera terrestre con China para entrar en razón. Esta ruta no fue elegida por conveniencia, sino por necesidad. La entrada aérea en Pyongyang, tradicionalmente hecha vía Air Koryo, la aerolínea estatal, permaneció bloqueada para extranjeros no diplomáticos. El cruce terrestre representa un control adicional, permitiendo inspección minuciosa de equipajes y dispositivos electrónicos. Cada artículo es verificado en busca de material hostil al régimen, incluyendo Biblias, literatura surcoreana o americana, y especialmente cualquier contenido que mencione los derechos humanos en Corea del Norte. Incluso revistas comunes con anuncios de productos de lujo pueden ser confiscadas por representar propaganda capitalista decadente. Los visitantes deben entregar sus pasaportes a las autoridades norcoreanas durante toda la estancia, eliminando cualquier posibilidad de movimiento no autorizado. Los teléfonos móviles extranjeros son frecuentemente retenidos o, si permitidos, privados de tarjetas SIM funcionales. Para comunicación de emergencia, los turistas dependen enteramente de sus guías, reforzando el control absoluto sobre sus actividades. El proceso de visado es notoriamente complicado e impredecible. Autorizaciones previamente concedidas pueden ser revocadas sin explicación hasta momentos antes de la partida. Cada solicitud pasa por múltiples capas de aprobación gubernamental, con investigaciones de antecedentes que analizan actividades online y posibles conexiones con periodismo o activismo. Esta meticulosidad en el control de acceso refleja un patrón consistente: breves periodos de apertura seguidos por cierres repentinos. Tan repentinamente como abrió, Corea del Norte volvió a cerrar sus puertas. A principios de marzo de 2025, apenas 2 semanas después de recibir al pequeño grupo de turistas occidentales, el régimen terminó nuevamente el turismo internacional de forma indefinida.
Ninguna explicación oficial fue proporcionada, algo típico del modus operandi norcoreano, que raramente justifica sus decisiones al mundo exterior. Este patrón de apertura y cierre repentinos es una característica del régimen. Los analistas especulan que estas breves ventanas sirven para diversos propósitos estratégicos. Obtener divisas extranjeras cuando es necesario, probar nuevos enfoques de control sobre visitantes, o enviar señales diplomáticas sin comprometer el aislamiento que protege al sistema político. Después de cada apertura, informes internos evalúan minuciosamente los riesgos y beneficios, siempre priorizando la seguridad del régimen sobre las ganancias económicas. El cierre también coincidió con preparativos para importantes celebraciones internas, incluyendo el aniversario del fundador Kim Il-sung. Estos eventos militares y civiles, cargados de simbolismo político, son considerados demasiado sensibles para ojos extranjeros. Durante tales periodos, el régimen prefiere control absoluto sobre su imagen, sin el riesgo de observadores externos. Curiosamente, mientras el acceso occidental fue bloqueado, otro grupo de extranjeros continuó recibiendo un trato diferenciado. Como veremos a continuación, Corea del Norte ha desarrollado una política turística de dos velocidades, donde visitantes rusos disfrutan de privilegios especiales que reflejan las nuevas realidades geopolíticas de la región. En contraste con el trato riguroso dado a los occidentales, desde febrero de 2024, ciudadanos rusos han recibido autorización especial para visitar Corea del Norte como turistas. Esta distinción no es accidental, sino reflejo de un creciente acercamiento geopolítico entre Pyongyang y Moscú, dos potencias que se encuentran bajo sanciones occidentales y buscan aliados para enfrentar el aislamiento internacional. La relación privilegiada con turistas rusos se manifiesta de varias formas. Enfrentan menos restricciones durante sus visitas, disfrutan de acceso a algunas áreas fuera de los itinerarios estándar y pueden utilizar servicios especiales, incluyendo conexiones ferroviarias directas entre Vladivostok y territorio norcoreano. Algunos informes indican que restaurantes y hoteles específicos han sido designados para recibir exclusivamente a visitantes rusos. Esta apertura selectiva sigue un patrón histórico de Corea del Norte de utilizar el turismo como herramienta diplomática. Durante la Guerra Fría, visitantes de países socialistas hermanos recibían un trato preferencial similar. La diferencia es que ahora esa preferencia se basa menos en ideología y más en alianzas estratégicas pragmáticas, reflejando las necesidades económicas y políticas del régimen. El turismo ruso representa un salvavidas económico, aunque limitado, para un país desesperado por moneda fuerte. Sin embargo, incluso esta apertura preferencial tiene sus límites, como evidencia el bajísimo número de visitantes que efectivamente consiguieron entrar en el país. A pesar de la apertura para turistas rusos, los números permanecen sorprendentemente bajos. Menos de 900 visitantes en todo el año 2024. Esta estadística revela mucho sobre las prioridades norcoreanas, donde el control ideológico supera consistentemente las necesidades económicas, incluso en tiempos de grave escasez. Para contextualizar, antes de la pandemia, Corea del Norte recibía aproximadamente 5.000 turistas occidentales y cerca de 120.000 chinos anualmente. Números ya minúsculos comparados con destinos asiáticos vecinos como Japón o Corea del Sur, que reciben millones. La limitación autoimpuesta en el turismo representa miles de millones en ingresos perdidos para un país cuya economía está entre las más pobres del mundo. El proceso de selección extremadamente riguroso garantiza que solo visitantes considerados seguros sean admitidos. Extensas verificaciones de antecedentes eliminan a potenciales provocadores o personas con conexiones a organizaciones de derechos humanos.
Esta filtración masiva, combinada con la notoria reputación del país y las complicaciones logísticas, resulta naturalmente en números bajísimos de visitantes. Incluso cuando los turistas consiguen autorización, la infraestructura limitada impone restricciones adicionales. Solo algunos hoteles en Pyongyang están aprobados para hospedar extranjeros, todos equipados con medidas de vigilancia extensivas. Las excursiones están limitadas a pequeños grupos que pueden ser fácilmente monitoreados, y el número de guías intérpretes entrenados para lidiar con extranjeros permanece deliberadamente bajo. Este enfoque refleja una filosofía consistente que ha guiado al país durante décadas y que continuará moldeando su relación con el mundo exterior en el futuro previsible. Actualmente, en abril de 2025, no hay previsión oficial de reapertura para turistas occidentales. Analistas de seguridad y especialistas en Corea del Norte coinciden en que el aislacionismo extremo continuará siendo la política por defecto, con posibles aperturas limitadas y estratégicas ocurriendo solo cuando sirvan a los intereses inmediatos del régimen de Kim Jong-un. La dinámica regional complicada ofrece pistas sobre el futuro del turismo norcoreano. La creciente alianza con Rusia y China probablemente resultará en un trato preferencial continuo para visitantes de estos países, mientras los occidentales enfrentarán restricciones severas o exclusión total. Esta segregación turística refleja la visión del mundo norcoreana, dividida entre naciones amigas y hostiles, con políticas distintas para cada grupo. Factores internos también moldearán las decisiones futuras sobre turismo. La estabilidad del régimen permanece como la prioridad absoluta, y cualquier apertura será cuidadosamente evaluada en términos de riesgos ideológicos. La necesidad de divisas extranjeras podrá ocasionalmente forzar pequeñas concesiones, pero siempre dentro de límites rígidos que protejan al sistema político de influencias externas. Para aquellos raros individuos que consiguen visitar Corea del Norte, la experiencia continuará siendo rígidamente controlada. Una versión altamente coreografiada de la realidad diseñada para impresionar a extranjeros y reforzar narrativas oficiales. El verdadero país, con sus complejidades y contradicciones, permanecerá inaccesible, escondido tras fachadas cuidadosamente construidas para consumo extranjero. Y si te gustó este contenido, ya es hora de empezar a seguirnos aquí en el canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo para suscribirte y estar al tanto de todo lo que ocurre en la geopolítica mundial. Ahora quédate con este próximo contenido que está aquí en la pantalla. Nos vemos allá.